¿Usted se ha preguntado quién puede ser el responsable de la muerte del Señor Jesús? Esa canción lo dice, ¿cierto? Esa canción, sus agonías, el Rey del Universo, dice que el hombre quería, el autor de la canción dice: en mi sueño yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte. Porque él tuvo un sueño donde ve al Salvador sufrir esa agonía. Y cuando él ve que lo azotan, él corre, en su sueño él corre a defenderlo. Y al verdugo que le estaba dando azotes, que el que vio la película, pues sabe que eso arranca carne con esos ganchos que tenía. Y dice que el tipo en su sueño él va a tratar de defenderlo. Pero cuando él ve la cara del verdugo, él ve el rostro de él. Digo, pero ese verdugo soy yo mismo. ¿Yo qué hago ahí azotando al Señor? Entonces, este es un ejemplo de lo que podríamos identificar nosotros con los azotes, la corona de espinas, los golpes, la humillación que sufrió el Salvador del mundo. Hay un pasaje que quiero leer, vaya a la Biblia, San Marcos capítulo 14, Marcos 14, por favor, y vamos a leer del verso 53 en adelante. Amén. El título de la lectura es Jesús ante el concilio. A Jesús lo tienen ante el concilio, ante la gente, para acusarlo, para señalarlo. Dice allí, está leyendo Marcos 14, 53, ¿cierto? Dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas y ¿quién más? Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose el fuego. Ahí estaba Pedro. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testimonio? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra que va a ser predicada. Gracias, Señor, por preparar este alimento espiritual para nuestra vida. Gracias por los oídos que son el paladar del alma, por el cual vamos a saborear esta palabra. Habla nuestra vida hoy a través de tu gloriosa palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dele gloria a Dios. Con más vida, dele gloria a Dios. Como dice la hermana Rosana, todavía están vivos. Entonces, si uno está vivo, tiene que dar señales, ¿no? Amén. Amén, hermanos. Entonces, la pregunta era en la canción:
que este hombre que sueña y va a defender al Señor mientras lo ven azotando en su sueño, él ve el rostro de él que está azotando al Mesías. Y la pregunta de pronto, el título del mensaje es: ¿quién fue el responsable de la muerte del Salvador? Y cuando podemos acusar a los judíos, podemos acusar a los romanos, pero en realidad todos somos culpables. Y porque aquí en este pasaje, hermano, podemos ver que se buscaba testimonio falso contra él. Los principales sacerdotes ya le habían pagado a alguien para que dijera lo que ellos querían que dijeran para poderlo acusar. Casi siempre, hermano, tristemente, mire, en las cárceles están llenas de gente que no es culpable. ¿Saben? Las cárceles están llenas de gente que no hizo el delito, que otro lo hizo y están pagando por otro. Y fueron a parar a la cárcel por un delito que cometió otro. Pero en este caso no hay inocencia, hermano. En el caso de la muerte de Cristo no hay inocencia. Porque la Biblia dice: mas ser herido fue por nuestras rebeliones. Mire lo que dice Isaías 53. Herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros. ¿Por quién murió él? ¿Quién sería el responsable de la muerte del Salvador? Aquí está. Por eso la canción dice: al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. Es decir, somos culpables de la muerte del Salvador, porque el único que no era culpable era él. Porque mire lo que pasó allí. Ese día, Pilato no quería crucificar a ese hombre. Ya su esposa, la esposa de Pilato, había tenido un sueño con él. Y le había dicho la mujer a él: no seas tú culpable de la muerte de ese justo. Recuerde usted que Jesús tenía discípulos allá dentro del gobierno. Y usted se lo preguntará ahora: ¿cómo así, pastor? Sí, él tenía discípulos allí. Recuerdan que había unas mujeres que le servían de sus bienes. Eso está en Lucas capítulo 8, del verso 1 en adelante. Mujeres que de sus bienes le servían. Y había mujeres pudientes, eran mujeres de la alta sociedad. Cuando usted lee el capítulo 8 de Lucas, que no es lo mismo que decir 8 Lucas, sino Lucas 8, allí encontramos que había mujeres que de sus bienes le servían. Y cuando usted lee qué tipo de mujeres eran, se da cuenta que ahí estaban mujeres que eran de la alta sociedad, como la mujer de un tal que era intendente de Herodes, la esposa de Chuza, y otras mujeres que le servían, o sea, ya manejaban real y le servían al maestro. Es decir, que le aportaban para él sostener el ministerio que él desarrollaba. ¿Sí lo ha leído? ¿Sí ha leído el capítulo 8 de Lucas? Léanlo. Y ahí usted aprenderá que Jesús se financió con personas que lo ayudaban. Esas personas quizá no iban a los cultos que predicaban el maestro. Quizá no iban con él por allá, donde él iba a predicar, pero le hacían llegar la donación para sostener al maestro. ¡Qué bendición, ¿cierto? Que esas mujeres quizá no iban a todas las reuniones que él hacía, pero se acordaban que él estaba predicando el evangelio y le aportaban. Eso está en Lucas 8. ¿Quién lo lee, por favor? Alguien que lo lea. Sí. Magdalena. Oiga. Juana, mujer de Chuza. Y Susana. Y otras muchas más. Tenían bienes. Mire, María Magdalena no era una pobretona, para que usted sepa. Algunos la acusan de que era una ramera, pero no era cualquier ramera. Ella no acostaba con cualquier loco por ahí. Se cree que los clientes de ella eran jeques árabes y gente que tenía poder y plata.
Porque para echarle a los pies del maestro un perfume, que el valor del perfume era el valor de un año de trabajo de un hombre jornaleando. ¿Usted se imagina lo que es un año de trabajo? Usted sí sabe, ¿cierto? Y se dice que esa mujer derramó un perfume que tenía ese costo a los pies del maestro. ¿Sí ha escuchado la anécdota? Está escrita ahí. Dice que ella partió un perfume de esos, tan así que uno de los discípulos dijo: pero ¿por qué se ha hecho este desperdicio? ¿No podía más bien haberse vendido esto y darle a los pobres? Y el mismo escritor dice: no era porque se sintieran los pobres, sino porque ese hombre, dice, quería agarrar o extraía de la ofrenda. ¿Quién era? ¿Quién era? Judas, el tesorero. Él dijo: qué desperdicio. Y el frasquito que usaba era un frasco de alabastro. Y el perfume se llamaba un perfume de nardo puro. Pero a mí lo que me llama la atención es que ese perfumito costaba lo que vale el trabajo de un año de trabajo de una persona. Y esa mujer lo portaba. ¿Usted cree que una mujer pobre tenía eso? Una mujer pobre no tiene un perfume así, hermano. A la mayoría nos toca comprar por ahí donde venden a todo, a tanto por tanto. ¿Sí? Más alcohol que otra cosa. No se echa eso por acá y ya. Yo sé que ustedes no, pero a mí me ha tocado echarme eso que arde. Mucho alcohol. Mejor dicho, si el estalle una cosa de esa, usted no vaya a abrirlo cerca de la estufa porque prende puro alcohol. Entonces, no, el perfume que aquella mujer derramó sobre Jesús era un perfume costosísimo. Y la gente la criticó, pero ella quería ofrecerle algo costoso a su Salvador. La había liberado de 7 demonios. Estaba agradecida, amén. Y yo le pregunto hoy a usted: ¿usted está agradecido con el Señor? Todos le seguimos por agradecimiento. Todos estamos agradecidos. No porque solamente porque nos haya sacado de donde salimos todos. ¿De dónde salió usted? No me lo diga. Yo sé de dónde salí yo. Yo sé de dónde Dios, el Señor me sacó a mí. Y cada uno de ustedes debe estar consciente de dónde el Señor lo sacó. Si yo le pregunto a usted le daría pena decirme lo que hacía antes. Y a veces nos paramos aquí y decimos, pero lo decimos porque el Espíritu Santo nos obliga a decir de dónde nos sacó el Señor. Pero no nos gustaría hablar de eso cada rato, ¿sabe? Porque da vergüenza recordar lo que hacíamos antes de conocer a Cristo. Si aún conociendo a Cristo a veces hacemos cosas que nos da vergüenza, amén. Amén. Imagínense lo que hacíamos cuando no conocíamos al Señor. Entonces, todo eso fue por lo que Cristo murió en la cruz de Calvario. Dele gloria a Dios. Todo eso, usted y yo somos responsables de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Si Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, si el castigo que usted y yo teníamos que llevar fue sobre Él, entonces sí somos responsables. Amén. Y vale la pena hoy día valorar lo que el Señor hizo por nosotros. Y la pregunta sería: ¿nosotros valoramos eso? No me responda. No me responda. Porque tenemos que hacer un examen de conciencia de nosotros mismos. ¿Qué tanto valoramos lo que Cristo hizo por nosotros? Y se va a dar cuenta que muy poco lo valoramos. Muy poco lo valoramos. Sí, hay agradecimiento, pero no el que debería haber. Sí valoramos, pero no como lo deberíamos valorar. Porque si lo valoráramos de verdad, hermano, estaríamos jugados en sudor de estarle predicando a los que están perdiendo sin conocimiento de Él. Pero a veces nos disponemos solamente a vivir una vida cristiana de la casa a las bancas de la iglesia, de las bancas de la iglesia a la casa, y ya. Y se nos olvida que alrededor de nuestros hogares hay gente perdiéndose en el pecado, en la inmundicia en la que usted y yo estábamos en otro tiempo. Por eso la Biblia dice en Efesios, a través del apóstol Pablo, Efesios 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué?
muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Así estamos. Y así hay mucha gente. Y esa gente que está allá en esa situación en la que usted y yo estábamos, están esperando que alguien vaya y les hable, pero no cualquiera, alguien que de verdad haya sido transformado por el poder de Dios. ¿Sabe quiénes les llegan? Unos que no son transformados. Desde las 6 de la mañana están tocando en la puerta. Ya hay hasta memes de eso. Y los que tienen la verdad, calladitos con ella, escondidos. La manejamos como si fuera la mafia. Que nadie se entere. Que nadie me vea. ¿Ah? Que nadie se dé cuenta aquí en la escuela que soy cristiano, porque no me la montan. Que nadie se dé cuenta en el gimnasio porque me la montan. Que nadie se dé cuenta en el trabajo porque me la van a montar. Así pues pasa para allá en otro país, por supuesto. En otro país. Hermano, nosotros deberíamos estar orgullosos de ser seguidores del Mesías, del Salvador del mundo. Estamos siguiendo a alguien que no está sepultado, resucitó al tercer día, amén. Está vivo. Hay otros que siguen puros muertos, hermano, que no han resucitado. Usted va a la Meca y va a ver la tumba de Mahoma y allí dice: aquí yace Mahoma, el profeta. Y en cualquier cementerio usted va y aquí yace fulano de tal. Pero hay una tumba, hermano, donde hay un letrero que dice: no está aquí, ha resucitado. Gloria al Señor, ha resucitado. Usted no sigue un Cristo crucificado, usted sigue un Cristo resucitado, glorioso. Vale la pena seguirlo. El Cristo suyo no es para colgar al cuello, hermano. El Cristo suyo no es para agarrárselo en el jarrete, ni en las manos, ni en la nuca. No, Señor. El Cristo suyo antes lo carga, lo protege, lo cuida. Gloria al Señor. Por eso hoy no importa que digan lo que digan de nosotros. Nos van a decir fanáticos, religiosos, que digan lo que sea. Pero no nos avergonzamos, como lo dijo Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Gloria al Señor, dele gloria a Dios. Entonces, amado hermano, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién realmente mató a Jesús? Entonces Jesús de Nazaret, recuerda esto, no fue el primero. Él no fue el primer judío que fue crucificado, no, Señor. Y tampoco fue el último. Era un símbolo de castigo que existía para la humanidad entonces. Así se castigaban los malhechores, así como él murió. Usted recordará que él fue crucificado en medio de dos, ¿qué? En medio de dos ladrones. Porque era un castigo que le estaban imprimiendo, pero él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, dice la Biblia. Sino que ese día que Pilato quería librarlo, yo no quisiera crucificar a este hombre, pero esta gente me está acosando. Y entonces él se la ingenió, dijo: voy a sacar uno de los presos, un tal Barrabás, que bien malo, lo voy a traer aquí y le voy a poner a la gente a escoger. Y ahí van a escoger a Barrabás para que yo lo crucifique y puedo soltar a Jesús. Y lo puso ahí. Miren, en este día yo siempre les he soltado un reo. Aquí tienen a Barrabás, es acusado de sedición. Y claro, aquí está Jesús. ¿A quién quiere que le suelte? Y él esperaba que la gente dijera: suelta a Jesús. ¿Y sabe qué dijo la gente? Suéltanos a Barrabás. Y pidieron al malhechor, hermano. Se parece a las elecciones de algunos países, donde siempre eligen al Melchor. Entonces, hermano querido, nosotros tampoco fue que lo eligiéramos. Mire, toda esa gente que estaba representada allí estaba representando a la raza humana.
Y usted dirá, yo no estaba allá, pastor, ese día, no me anuncie a mí. Si usted hubiera estado, usted hubiera dicho también lo mismo. ¿Por qué saben cuál es el problema? Que nosotros los seres humanos nos dejamos influenciar de los demás. Y lo que los demás digan, nosotros hacemos. Y decimos como los demás dicen. Y creemos lo que la gente dice. Porque no tenemos un criterio propio. Pero aquí, ante la vida espiritual, debemos tener un criterio propio. Y si usted es una persona que se relaciona con el Señor Jesús, usted debe tener un criterio propio en su decisión de seguir al Señor. Amén. Dele gloria a Dios. Criterio propio. Que usted no esté en la iglesia es porque me llevan obligado. ¿Quién podrá decir eso? El niño. Que no, la mamá no lo puede dejar solo en la casa. Él lo trae forzadito, cargado. ¿Cierto? La mayoría estamos siguiendo al Señor por voluntad propia. Amén. Tomamos la decisión. Por eso no nos avergonzamos. Pero eso no implica que no seamos responsables de la muerte del Mesías. Porque por su muerte, por sus heridas fuimos curados, fuimos sanados, fuimos libertados. Vale la pena, hermano, seguirlo. Vale la pena testificar de Él. Vale la pena, hermano. Gloria al Señor. Dele gloria a Dios. Mira, hermano, le voy a contar algo que nosotros nos enseñaron en la religión. Nos enseñaron a persignarnos, ¿recuerdan? ¿Cuántos lo hicieron? Amén. Creíamos que eso nos santiguaba, decían, santígüese, nos echamos los machetazos, pero no sabíamos el significado de la cruz. No lo entendíamos, vinimos a entenderlo hoy. Hasta hoy nos damos cuenta que la cruz es símbolo de muerte, que la cruz no era algo para cuidarlo a uno, sino que era para colgaban a los malhechores ahí en la cruz. Porque ¿quién moría en las cruces? Los malhechores. Eso era la cruz, un símbolo de muerte, símbolo de martirio. Como decir hoy la silla eléctrica, como decir hoy la cámara de gas, de esos países donde existe la pena de muerte, como inclusive la United States of America. Amén. La horca, que también es una pena de muerte, por ejemplo, en el oeste, colgaban a los malhechores. Entonces, ¿qué era en esa época? ¿Cuál era el símbolo de muerte o cómo moría la gente? En la guillotina o crucificado. Y mire, los romanos le administraban ese tipo de muerte solo a los extranjeros. A los romanos no los colgaban. ¿Por qué? Porque era una muerte horrorosa, hermano. Era una muerte horrorosa porque desnudaban al hombre y lo colgaban desnudo allá. ¡Qué vergüenza, ¿cierto? Pero en la película lo muestran con un trapito acá y la religión lo muestra así, pues así lo muestra la religión, pero en realidad era desnudo que lo colgaban. Recuerde que se jugaron la ropa a los pies de la cruz. Qué vergüenza nos colgaba allá desnudo, hermano, mostrando la miseria de uno. ¿Sabe que por eso más de uno no duerme desnudo en la cama? Dice, ¿qué tal que me muere y me encuentren desnudo muerto? Debe más bien la gente está vestida. Sí, por miedo a que hace como que después de muerto me diera cuenta de algo. Ay, bendito. Davidcito, hágame un favor, papi, écheme agua mira aquí de esa copa. Ahí atrás, hay ya, claro, traiga ese que voy a tomar mucha agua. Écheme agüita fría ahí. Hermano, de todo eso nos libró el Señor. Él fue a la cruz para que usted y yo no tuviéramos que ir, ¿sabe? ¿Sabía eso? Él sufrió esa vergüenza para que usted y yo no la pasemos. Porque todo lo que usted y yo hicimos lo llevó Él en la cruz de Calvario, ¿sí o no? De eso lo libró el Señor, de la vergüenza, hermano. Lo libró de la humillación. Mire los escupitazos en la cara, la corona de espinas, esos azotes, estar colgado desnudo. Eso era para todos nosotros, pero Él lo sufrió por usted y por mí.
el pasaje de Isaías 53 lo describe claramente. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿Y sabe lo importante de ese pasaje? Fue pronunciado 750 años antes que sucediera. ¿Cuánto? Sí, antes que sucediera, ya el profeta estaba diciendo eso. Y lo estaba dando por hecho. Ahora para nosotros han transcurrido ya más de 2000 años, hermano. Amén. Ya transcurrieron más de 2000 años para nosotros. Y todavía es una realidad. Entonces, si todo eso que él sufrió aquí fue por mi culpa, ¿no vale la pena yo hoy vivir para él, hermano? ¿No vale la pena yo hoy dar testimonio de él? ¿No vale la pena hoy, así me traten mal, testificarle a otro lo que él hace? Claro que vale la pena. Porque si no hubiera sido en vano la muerte de él. Si solamente fuera por salvarme a mí y no a los que vienen detrás de mí, a mis hijos, a los hijos de mis hijos, a los hijos de sus hijos y a tanta gente que está en la calle sufriendo por causa del pecado. Porque el pecado que hace esclaviza al ser humano. Ayer les predicaba de un hombre endemoniado, ¿cierto? A eso también vino Cristo, a liberar a esos endemoniados. Están esclavos del vicio, del alcohol, de la droga, por causa de lo que el demonio hace en la vida. El demonio destruye los hogares, destruye las familias, pero Cristo ya pagó un precio por eso. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy? No decir, ay Señor, soy culpable, pésame, pésame, pésame. No. Tenemos que activarnos y decir, voy a hablarle a mi vecina o a mi vecino de lo que Cristo hizo en mi vida. Amén. Y que podamos decirle, vecina, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede cambiar tu hogar, Dios puede cambiar tu familia. A mí me cambió. ¿Sabe por qué a veces no le hablamos? Porque digo, ¿cómo voy a hablarle si es que yo no tengo buen testimonio? Y mi vecina me ha oído gritar y me ha oído hablarle feo a mi esposa o a mi esposo. ¿Con qué cara yo voy a ir a decirle a la vecina, vecina, Cristo te ama? Y entonces ella va a decir, ¿cómo usted no ama a su mujer y la maltrata? ¿Ah? ¿O qué me vienes a decir si pasas por ahí muy pinchada y ni me hablas, ni me saludas? Y a veces hacemos eso por error, hermano. Cometemos el error de no hablarle al vecino, de no hablarle, y solamente le hablamos porque es que viene un pastor de lejos, vecino, y lo quiero invitar al culto. Y él me va a decir, ¿y por qué en otros días usted nunca me habló? Hoy sí. Yo sé que no hay amenes ahí, yo sé que ahí no hay amenes, porque eso no pasa aquí, eso pasa por allá en otro país. Ya está programado esto. En fin, hermanos queridos, quería de todas maneras recordarles que nosotros, hermanos, somos los encargados de dar testimonio de lo que Cristo hizo. Amén. De que así como Él un día entró al templo allá en Jerusalén, después de venir de un ayuno, y le dijo a esta gente, le dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Leyó un libro, el libro del profeta Isaías, lo leyó allí. Y por eso lo expulsaron, porque él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en medio de vosotros. Yo quiero decirle que esa escritura se cumple cada que una persona le entrega su vida al Señor y el Espíritu de Dios viene sobre esa persona, también se cumple. Esa persona también puede decir, el Espíritu del Señor está sobre mí.
Amén. ¿Sí puede decir eso usted esta mañana? Póngase de pie y vamos a hacer esa oración para ser despedidos. Y digámosle a él.